eres el genio, que nadie te diga lo contrario. Mi nombre es Verónica Duarte, acompañante en la metodología de la Bioneuroemoción, una guía de transformación personal, un punto de partida para tu sanación. ¡Qué gustazo saludarles! Marzo nos abraza. Y con ello la celebración del Día de la Mujer en México pues ya pasó. Lo que no ha pasado son mis ganas de celebrarlo y aunque no tengo globos ni serpentinas para compartirles a cada una de ustedes a través de este podcast, lo que sí tengo es información. Esa información que cuando te llega transforma tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Y es así como la celebración dura o durará eternamente. Tengo la sensación que los últimos años de mi vida los voy a dedicar a acompañar a mujeres que han sido heridas del corazón, a mujeres que han pasado la mayoría de sus años tratando de aceptar su poder reproductivo y de creación. Pero para no adelantarme, quiero compartirles que el título de este podcast es el principio femenino. Y por aquí vamos a arrancar, porque casi siempre en todos mis podcasts les pongo el ejemplo de algún caso que me llegó a consulta, de alguna situación que recibí y tuve la oportunidad de acompañar. Pero en este mes de marzo, de quien te voy a compartir un poco más es de mi historia. Porque yo nací en el 89 y pues nací, ¿no? Tuve la bendición de haberme gestado durante 9 meses y haber nacido dentro de un parto natural, dentro de lo que cabe bastante normal. Y pues hasta ahí todo pintaba bien, ¿no? Fui una niña. En la adolescencia presenté algunas situaciones que en esta ocasión se las voy a compartir, hasta convertirme en esta mujer adulta que soy ahora y que sigue resolviendo un montón de cosas. Porque pues yo estaba bebé y le dijeron a mi mamá, oiga señora, pues usted tuvo una niña, felicidades, ¿no? Y ella estuvo muy contenta de recibirme porque les platico que desde que ella estaba muy chica, pues ella buscaba tener una niña. Me cuenta que desde muy pequeñita decía, cuando yo tenga hijos, quiero que mi primera hija sea una mujer. Pero por otro lado, se enamoró y se casó con un hombre que deseaba que su primer hijo fuera varón. Y yo considero que debido a este proyecto sentido que tengo, es que he logrado esta integración femenina y masculina dentro de mí, de la que también más tarde vamos a reflexionar juntos. Entonces, por un lado, mi mamá me esperaba como niña, pero por otro lado, mi papá me esperaba como niño. Porque él perdió a su padre siendo un muchacho. Fue una muerte dolorosa, muy trágica, y fue una pérdida de la que yo considero que mi papá a la fecha no se ha podido reponer. Por lo tanto, pues él deseaba tener un varón para que cuando naciera le pudiera colocar el nombre de mi abuelo. Sí, porque la información inconsciente no reconoce entre él era mi papá y yo soy su hijo. Yo soy el papá y tendré un hijo. Mi abuelo se llamaba Martín, mi papá soñaba con la idea de tener un varón primogénito al que pudiera llamar Martín y de esa manera recuperar el lugar de mi abuelo, ¿no? La reposición de yo soy Erlindo y mi hijo se llama Martín. Y bueno, pues a mi mamá se le cumplió su anhelo, se le cumplió su deseo y a mi papá no. Eso hace que en mi proyecto sentido yo tuviera la bienvenida completa por parte de mi madre, pero no por parte de mi padre. Y este es el primer punto que me gustaría tocar contigo, porque la mujer pasa actualmente, ¿no? La mujer pasa mucho tiempo recibiendo el mensaje de eres mujer, eres valiosa, necesitas luchar por tus derechos,
que se te reconozca, que se te pague igual que el hombre, pero es un camino que realizamos externamente. Me refiero a que tratamos que la sociedad nos dé ese lugar, que nos dé esa importancia, ese reconocimiento. Más considero que el primer camino que necesitamos realizar cada una de nosotras como mujer es nuestro propio camino interno, comprender nuestra historia, aprender de ella, corregirla y así con el paso del tiempo irle dando un sentido. ¿Te has sentado a platicar, a dialogar con tus padres? ¿Cómo fue tu proyecto sentido? ¿Cuál era el proyecto que tus papás querían o deseaban para ti? Cuando estabas en la pancita de tu mami, tu mamá, tu papá, ¿te esperaban siendo una niña? Porque si esto pasó, híjole, pues la celebración del Día de la Mujer debe ser fantástica para ti, debes disfrutarla y debes pasar más tiempo pues recibiendo el respeto, el amor, el reconocimiento de tu entorno. Pero si te has sumado a estas marchas, a esta celebración, desde la impotencia, desde el enojo, desde la soledad, desde la tristeza, pues creo que valdría mucho que pudieras sentarte a dialogar con tus padres qué se esperaba de ti cuando venías en camino, cuando estabas en la pancita. Porque cuando uno se encuentra con esa sensación, con esa historia de que mis papás dicen que sí, pero yo siento que no, es muy importante que tú le hagas caso también a lo que sientes, ¿no? Te voy a seguir compartiendo de esta historia, ¿no? Porque pues yo nací, fui una niña y yo recuerdo que mi papá desde los 6 años más o menos me decía, oye, ¿por qué no te cortas el cabello? Mira, vivimos en un lugar donde hace muchísimo calor y deberías de cortarte tu cabello así como de niño. Y yo me acuerdo que estaba muy chiquita, pero le decía que no. Incluso me mostraba dinero y me decía, mira, te pago, pero córtate el cabello para que no sufras del calor, para que no te tengas que andar peinando. Y yo y mi mamá pues defendimos esa idea desde mi infancia de que no, yo no quería parecer un niño. Y no lo entendía hasta que fui creciendo, fui comprendiendo mi historia y dije, esto era lo que pasaba, ¿no? Y a la fecha, pues ya mi papá no lo condiciona, pero sí me ocurre, incluso me ha ocurrido en compañía de mi hija, que a veces cuando llevo prisa, cuando ando distraída, suelo meterme a los baños de los niños. Híjole, me termino dando cuenta porque me encuentro en la entrada un hombre o porque ya cuando entro veo que pues el baño efectivamente es de varón o porque me detienen en la entrada. Hace no mucho entré en un café, entramos al baño de niños, Pau y yo, y no nos dimos cuenta hasta que salimos y dijimos, ¿qué onda? Este no era el baño. Y no es que esté tonta o que sea demasiado distraída. Ocurre que llevo un proyecto sentido por parte de mi padre de ser varón y yo quiero que sepas que si esta información corresponde a ti, también te pasarán algunas situaciones que necesitarás empezar a resolver porque si no el mayor conflicto con el hecho de ser mujer lo tendrás contigo misma. Y obviamente esto terminará proyectándose en tu trabajo, en tu ambiente, en tu familia, en la sociedad, porque si yo no termino de tener la aceptación de mi femineidad porque no conozco la historia que me acompaña, pues necesitaré sumarme a las 300 marchas de exigir, pedir y de estar enojada constantemente con el principio masculino. Entonces, esta es la primera pregunta de reflexión que me gustaría que tú te hicieras acerca de tu proyecto sentido. Cuando estabas en la pancita, ¿qué querían tus papás? ¿Niña o niño? ¿Qué nombre te dieron? ¿Te dieron el nombre de una mujer? Porque existen nombres como Francisca, como Eugenia, como Daniela, que de inicio son nombres masculinos, que con el tiempo se hicieron también femeninos, pero que en muchas familias les colocan estos nombres a las mujeres por el deseo de tener un varón, por considerar que el varón tiene un valor más importante en la sociedad, que las mujeres no sirven para otra cosa que no sea para únicamente servir,
etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nombre te dieron? ¿Es un nombre que corresponde al principio femenino o que por ahí transformaron porque era de varón y querían que pudieras llevarlo? Estas situaciones traen muchas experiencias. Una de tantas es como la que te acabo de compartir, pero también suelen ser mujeres que presentan quistes en las mamas, miomas en la matriz, dificultad para el embarazo, dolores constantes menstruales, porque desde la información inconsciente no hay una aceptación, no hay un recibimiento de esas almas como mujeres. Por lo tanto, los síntomas aparecen, las situaciones se te van presentando y a veces solamente falta pues poder sentarte, comprender esa historia que te acompaña que no se va a poder borrar y entender que si mamá y papá no te esperaban como la mujer que eres, pues ahora tú puedes darte ese permiso y empezar a reconciliarte con todo lo que representa el principio femenino. ¿Qué vivió tu mamá cuando estaba embarazada de ti? ¿Le rompieron el corazón? ¿Fue un hombre el que le rompió el corazón? ¿Porque tenía un jefe que la despidió de su trabajo? ¿Porque tu papá en ese tiempo tenía algunas situaciones que hizo que rechazara el embarazo, que no quisiera casarse con ella, que saliera con otras mujeres, que la dejara abandonada en casa de su madre? Porque si desde que tú estás en la pancita de tu mami, un hombre le rompió el corazón, el ambiente de tristeza, de decepción y de rabia, pues es un ambiente que sin duda tuviste que haber respirado, tuviste que haber recibido y sin darte cuenta, generar esta sensación de no termino de llevarme bien con el principio masculino en mi etapa adulta. En mi caso no ocurrió que a mi madre le rompieran el corazón. No de manera directa. Hoy no hablaré mucho de ese tema porque te lo compartiré en otros meses que están por venir y que la situación se apegará más a los temas que te tengo programados. Pero sí voy a decirte que uno de los programas más grandes que yo pude derribar fue el haberme dado cuenta que yo no estaba enojada con el hombre. No es que estuviera herida o traicionada por el hombre desde el embarazo de mi madre. Ocurre que lo que yo desarrollé fue una competencia con el hombre. Yo tenía mucho enojo de no haber nacido varón. Esta era la situación que se presentó en mi caso, porque cada caso es distinto. Entonces, cuando yo llegué a la etapa adolescente y pasé a la etapa adulta, pues esto terminó notándose en las experiencias que yo iba presentando. Mi relación con los hombres empezó a ser bastante compleja porque yo competía con ellos. Tenía tanto enojo, tenía tanta rabia de no ser hombre, que solía decir cosas como, es que los hombres la tienen más fácil, ¿no? Es que los hombres tienen como más derechos en la sociedad, como que su voz pesa más. Y podía respaldarme en libros, en historias, de que la mujer no la dejaban votar, no la dejan ser parte de la religión. Era más fácil atribuírselo a factores externos que aceptar que en mi proyecto sentido habían ocurrido unas situaciones que hacían que yo desde que era una niña sintiera o llevara esa información de competir con el hombre, de molestarme porque ellos sí y yo no. Pero como te lo decía hace rato, cada situación es diferente. Por eso la importancia de que puedas hablar con tu madre. Y si no tienes la información de tu madre porque ha fallecido, porque no te quiere platicar un montón de cosas, pues solamente basta sentarte a observar cómo te relacionas con el principio masculino. Recuerdo a una mujer que me decía, no, es que yo prefiero estar sola, yo no quiero servir a ningún hombre, yo prefiero dedicarme a lo profesional, ser autosuficiente, pero tenía el tatuaje de un sol en una pierna, enorme, enorme, el tatuaje se puede ver a metros, ¿eh? Y pues el sol es un principio masculino, el sol
el sol es niño, es varón. Y yo decía, claro, aunque inconscientemente rechaza el principio masculino, conscientemente sabe la falta que le hace poder integrarlo. Y cómo no lo expresaba, pues a través de ese tatuaje masculino. Entonces, creo que es bien importante poder llegar a esa comprensión, ¿no? Que el hombre y la mujer están hechos para complementarse, estamos hechos para trabajar en equipo y cuando lo hacemos, logramos cosas bien importantes y bien valiosas, porque el hombre y la mujer no somos iguales, somos complementarios y cuando quiero renunciar a una parte que me complementa, terminaré con mucho desgaste. Pero bueno, es un tema que seguiremos desmenuzando y que más tarde dará mucho sentido a esto que te estoy explicando con la información que viene. Entonces, ¿estás enojada con el principio masculino? ¿Estás enojada con el hombre? ¿Eres la vengadora de tu familia? Como lo muestra la película de Maléfica, ¿no? Sueles culparlos, victimizarte, responsabilizarlos de aquellas cosas que te funcionan o te han dejado de funcionar. Porque es importante que lo observemos. La mujer va a poderse sentir completa cuando se permita complementarse. Y mientras no se permita complementarse, tendrá solamente una opción, el empezar a masculinizarse, a hacer más reserva de grasa en el estómago, en la espalda, a creer que todo lo tiene que resolver ella, a no escuchar ningún consejo que venga por parte de lo masculino. Hace unos días, en una reserva que íbamos a hacer a las piscinas, recuerdo que yo estaba insistiendo, ¿no? Al lobby que me respondieran, quería hacer una reserva en un balneario, etcétera, y no me contestaban. Y mi pareja me dijo, oye, Vero, ¿por qué no marcas al restaurante y de ahí que te conecten con recepción? Y le dije, no, porque tengo la opción de recepción, o sea, ¿por qué voy a marcar al restaurante? Lo intenté 2 veces y nada, como es temporada alta, pues no me contestaban. Hasta que me dijo, mira, marca. Y no recuerdo si él marcó o me insistió tanto que terminé marcando al restaurante, ¿no? Y ya me dicen, yo, no, lo que pasa es que quiero hablar a recepción. Y me dijeron, enseguida la transferimos. Y me contestaron la llamada. Y yo no sabía si voltearlo a ver porque dentro de mí había una sensación de que me iba a decir, viste, te gané. Como yo llevo el programa de competir con el hombre, dije, me va a decir, te gané. Pero en realidad, pues los dos nos quedamos muy contentos porque pudimos hacer la reserva y yo dije, sí, aunque ya tomé conciencia de este tema y puedo incluso explicarlo y compartirlo, es una toma de conciencia diaria porque como la información inconsciente nos gobierna en un porcentaje muy alto, en un 95%, yo necesito estar muy pendiente de mi día a día para recordarme que necesito escuchar al hombre, compartir con el hombre, integrar al hombre, porque si no empiezo a yo lo resuelvo y al rato estoy igual de solas que mis abuelas, ¿no? Una porque se le murió el marido, otra porque se le fue a trabajar muy lejos y el punto es que la mujer termina creyendo que tiene que poder sola, que tiene que resolver sola y como les decía hace rato, estas situaciones pesadas nos van a traer desequilibrios incluso en la salud, emocionales, mentales, físicas, problemas en la tiroides, desajustes hormonales, porque temas muy acentuados con la menopausia, porque no terminamos de integrar que el principio masculino y femenino están hechos para complementarse. La mayoría de las mujeres feministas que yo he recibido en mi consultorio, al estudiar sus historias, al acompañarlas, he podido observar que son hijas de mujeres que han tenido parejas frente a las cuales no han podido respetarse y valorarse. Y la hija ha crecido con esta sensación de necesito defender a mi madre de mi padre. Necesito defender a mi madre de su pareja. Y llevan con ellas esta sensación
de querer defenderse todo el tiempo. Y después se agrupan. Y estas agrupaciones suelen pedir, exigir por las buenas o por las malas sus derechos en la calle. Muchas veces atacando a los hombres, teniendo actos de vandalismo, violentos, porque en realidad son hijas de una madre que a la fecha continúa siendo violentada por un hombre, pero que por sus creencias religiosas, por la violencia económica, por la violencia psicológica y emocional, muchísimas veces física, ya están tan devaluadas y tan debilitadas que no pueden defenderse a sí mismas. Y las hijas en etapa de adolescencia, en sus primeros años de adultez, tendrán la energía y el carácter suficiente para tratar a toda costa defender a sus madres. Y esto les producirá una gastritis, una colitis, una furia constante con lo masculino. Y ni hablar que muchas veces ellas mismas ya no se permiten conocer a un hombre con el cual también puedan complementarse y tener una historia diferente a la que sus madres han tenido debido al trauma, a la repetición. Me contaba una chica en una consulta y me decía, pues no me fue bien en la cita, Vero. Este chico, le pedí que me describiera, ¿no? Me dijo, pues este chico me invitó, me preguntó cómo estaba, cómo me iba en la universidad, cuáles eran mis planes futuros, pero no, ¿sabes qué? Después de unos días yo le pregunté a una amiga que me hablara más de él y me dijo, ay no, ese invita a todas, ese sale con todas, ese no conviene. Me dijo, entonces pues me ha ido mal. Y me tocó dedicar el acompañamiento a mostrarle que ese hombre que le había invitado a salir se había tomado el tiempo para preguntarle cosas sobre ella. Pero debido a la dificultad que tiene de relacionarse con los hombres, había tenido esta necesidad de investigar a un hombre a través de una mujer. Por el exceso femenino, por esa necesidad aún de solo escuchar a lo materno, a la madre, a creer que la mujer por el simple hecho de ser mujer es buena, por el simple hecho de ser mujer no miente, no manipula, y estamos en un error, porque todos los hombres no son mentirosos, así como todos los hombres no dicen la verdad. Todas las mujeres dicen la verdad. Todas las mujeres mienten. Son verdades absolutas que no existen. A veces el hombre dice la verdad, a veces el hombre miente, a veces la mujer dice la verdad, a veces la mujer miente. Pero no podemos decir que siempre todo es así. Todas son iguales, todos son iguales. No es verdad. No importa cuántas veces lo hayas escuchado en las telenovelas, en las canciones, en los discursos con tus amigas, en los consejos que tu madre te da, no es verdad. Sugerí a mi consultante hablar con este chico y preguntárselo de frente. ¿Es verdad que tú sales con todas? ¿Es verdad que tú tienes una novia? Porque necesitamos escuchar al hombre. No podemos borrarlo del mapa porque borrarlo del mapa sería igual a ya no poder reproducirnos. La mujer es reproductiva. La mujer es creación. El cambio del mundo se afirma por muchísimos especialistas que está en la mujer, porque la mujer es la que elige la información de la cual va a concebir, con la cual va a gestar, con la cual va a parir. Y si tuviéramos infancias más planeadas, más esperadas, más amadas, pues muchos temas que ahora mismo nos comen la cabeza, el corazón y la economía estarían resueltas. Y bueno, creo que con la información que te voy compartiendo, ya tienes un rato para sentarte
a pensar y a sentir. Porque más si has parido ya hijas mujeres, más si has ido de una relación fallida a otra, más si ya presentas síntomas físicos. Hay una solución, hay una comprensión, hay una historia que a ti te acompaña y que si no la investigas tú, la comprendes tú y la liberas tú, pues te va a seguir encadenando. Y vas a seguir atravesando por dificultades que no mereces, porque todos estamos aquí para vivir lo mejor posible, ¿no? Pero esto nos hace responsables. No voy a esperar a que la vida me arregle las situaciones porque me corresponde a mí. Soy responsable de mí y me toca a mí poder evolucionar y darle un nuevo enfoque a todo lo que hasta este momento voy transitando. El machismo, la misoginia, pues existen, ¿no? No podemos, ahora viene la palabra, no podemos imaginar, no creyendo que un día nos vamos a dormir y al día siguiente cuando despertemos, el machismo y la misoginia ya no va a existir, ¿verdad? Porque hombres con estas programaciones existen. Y no me puedo pasar la vida haciendo carteles para pegarlos en todos lados porque me toca resolverlo desde lo que yo soy, para que mañana, cuando un hombre machista, un hombre misógino se me acerque, yo pueda reconocerlo a kilómetros y pueda elegir no relacionarme, no acercarme, no involucrarme con estas programaciones, porque existen, porque no vamos a acabar con ellas. Y nos corresponde a nosotros ponernos a salvo, justo como cuando caminamos y decimos, por aquí sí, por aquí no. Aquí está la banqueta, aquí está un bache, aquí está un hoyo y yo necesito saber bajar, subir, moverme, dar vuelta a la izquierda, justamente para poner a salvo mi caminar. Si yo me quedara en mi casa pensando que voy a salir a caminar hasta que las calles estén hermosas como las de Alemania, pues entonces nunca saldría a caminar, ¿verdad? Porque nos encontramos chicles, basura, agua, piedras y nos toca a nosotros decir, aquí sí doy el paso, aquí doy un brinco para poder seguir transitando y llegar a nuestro destino a salvo. Lo mismo ocurre con los peligros, las dificultades y las personas que están a nuestro alrededor. Nos toca a nosotros decir, aquí sí, aquí no. Y pues yo creo que con la información que te estoy compartiendo hasta ahorita, ya seguramente te van cayendo muchos veintes. También te compartiré que hay muchas mujeres zurdas, ¿no? Y el ser zurdo está más allá de escribir con la mano izquierda, porque forma parte de una programación familiar en donde cuando la mujer nace zurda es la reserva de lo masculino, porque se considera que en ese clan no ha habido hombres, se han muerto muy jóvenes, se han ido con otras parejas, se han abandonado a sus familias con hijos pequeños, el hombre no ha sido escuchado o incluso la mujer ha concebido y no lo ha vuelto a ver, han sido madres solteras y ocurre justamente que como estas historias son muy repetitivas en el árbol genealógico, pues pasa que nace la mujer zurda, porque ella es la reserva. La mujer zurda es más ruda, es más directa, es más valiente, es más entrona y pues logra hacer esa imagen, esa información masculina dentro del clan. ¿Eres zurda? Hay temas que resolver con tu femineidad. Hay un permiso importante que necesitas darte para aceptar el principio femenino y poder recibir tu valor, tu respeto,
alimentar tu autoestima. Pero no es cuánto respeto te van a dar los demás, es cuánto respeto te vas a dar tú. No es cuánta valía vas a recibir, sino cuánta valía te vas a otorgar tú. Y desde ahí muchos temas familiares, laborales, se irán resolviendo por sí solos, porque aceptas tu femineidad, recibes tu femineidad y desde ahí usas el poder que corresponde. Te decía hace rato, la femineidad es poderosa porque es un poder creativo, reproductivo, la madre naturaleza. Todo nace, todo crece, todo muere y vuelve a nacer y vuelve a crecer gracias al principio femenino. ¿De qué forma expresas tu femineidad? Porque existimos mujeres, pero bueno, antes fuimos niñas, adolescentes, ahora ya somos adultas. ¿Te dieron el permiso de ser niña? ¿O desde muy chiquita tuviste que enterarte de los conflictos que había en casa y tu inocencia se acabó, se fue pronto? Tuviste que cuidar de tus hermanos, porque a la edad adulta que tienes ahora puedes permitirte el juego, la recreación, el viaje, el ocio, porque allá no te dieron permiso, no había manera, no existían las condiciones. Ahora puedes dártelo. No nos quedamos en el sufrimiento de no fui una niña, no tuve tiempo de jugar, mi madre era muy exigente, no teníamos los suficientes recursos y necesité trabajar. Realmente es que ahora desde tu edad, la que tienes en este momento, puedes darte ese permiso. ¿Sabes qué, Vero? Yo no pude ser adolescente. Mi mamá no me permitió la rebeldía, no me permitió un no, mi papá no me permitió estudiar lo que yo quería. Eh, Se me castigaba si tenía amigos, no me permitieron tener el novio que yo elegí. Y uno llega a la edad adulta sin saber qué color te gusta, qué estilo de ropa quieres usar, te dan miedo los cambios y relacionas el poder darte el permiso de ser mujer con el tema de ser una cualquiera, de que los hombres puedan faltarte al respeto, porque pues darte el permiso de ser mujer implica tomar decisiones, elegir con quién quieres salir, a dónde quieres ir, con quién quieres vivir, cuántos hijos quieres tener. Y esa rebeldía la respiramos o la integramos en la adolescencia. Y si no hubo ese permiso, de que te cortaras el cabello como tú querías, de que te lo pintaras como tú querías, de que te hicieras algún arete, de que usaras la ropa que tú preferías, si hubo esa obediencia y ese miedo de hacer lo que los demás te decían en tu etapa adolescente, creo que ahora valdría mucho que te lo cuestionaras y que dijeras, pues quizá me voy a cortar el cabello como nunca me lo he cortado, ¿no? O quizá me voy a hacer el tatuaje que siempre he querido, o quizá ahora me voy a ir a vivir donde yo quiero vivir. Y estos permisos continuarán siendo tuyos, ya no de tu madre, ni de tu padre, ni de Dios, porque al final Dios quiere hijos felices, que podamos elegir todo aquello que nos va haciendo bien. Cuando algo va bien se nota nuestra salud, nuestro ánimo, cuando algo lleva mucho tiempo sin estar bien, también se nos nota enfermedades, estados de ánimo depresivos, y ahí decimos, no, creo que a mí me espera un cambio porque tanto dolor no es posible. ¿No te dieron el permiso de ser mujer? ¿No te dieron el permiso de ser madre? ¿Pariste por cesárea? ¿Hay dificultad para el embarazo? ¿O tuviste a tus hijos y sientes que no terminas de conectar con ellos? ¿Se te dificulta estar en casa para lavar los trastes, organizarla? ¿Te gusta más trabajar, estar afuera y llegar a tu casa solamente a dormir, a arrullar a los niños y nada más? Creo que valdría mucho que te realizaras todas estas preguntas que a través de este podcast estoy compartiendo. Porque recuerda, va a sonar muy repetitivo, pero el permiso de ser mujer ahora te corresponde a ti. La expresión de tu femineidad te corresponde a ti.
Y conforme lo vas resolviendo, te prometo que ninguna pancarta, que ninguna marcha, que ninguna manifestación va a ser el lugar en donde vas a poder ir a expresar tu ira, tu enojo, tu rabia y tu odio de ser esa mujer que no termina de ser escuchada, amada, respetada, valorada. Estas programaciones me trajeron la factura, ¿no? Yo tuve a mi hija a los 30 años y experimenté la maternidad dentro de una familia monoparental y me tomó tiempo resolver un montón de cosas hasta un día poder darle la bienvenida a una relación de pareja saludable, compartida, amorosa, presente, pero no se trataba de si yo lograría encontrar a un hombre amoroso, respetuoso, con valores. Se trataba de poder, de poder abrazar mi feminidad, de poder celebrarla y de poderme dar el valor que solamente yo me podía dar. Y esto trajo como consecuencia un hombre que estaba reconciliado con su principio masculino, porque así como habemos mujeres heridas, peleadas y enojadas con lo masculino, hay hombres que están peleados y heridos con lo femenino. Entonces, una mujer enojada con el hombre se va a encontrar a un hombre que esté enojado con la mujer. También recuerdo el caso de una chica que me decía, tomó 3 sesiones, ¿no? Y me decía, es que mi novio hizo, me dijo, hasta la tercera sesión le dije, creo que llevas una información de estar enojada con el hombre porque, pues, el tiempo que tomas dentro del acompañamiento es para decir todo lo que el hombre te hace. Y para que tú te encuentres con un hombre que te hace un montón de cosas muy feas, es porque tú estás lista para el enojo, para el ataque y para la pelea. Entonces considero que hay que observar qué historias llevas que te hace estar muy enojada con el hombre y que esto te lleva a encontrarte con hombres con los que peleas y peleas y peleas y pareciera que las peleas no van a terminar nunca. Principalmente porque tienes una hija que está a punto de pasar a la adolescencia y si tú no resuelves esto, la posibilidad de heredarle este conflicto es muy alta. Y digo la posibilidad porque a veces los programas maternos pasan a los hijos, pero a veces son los paternos. O sea, no siempre el hijo repara en un porcentaje grande a la madre, sino a otros miembros de la familia, ¿no? Por prevención, por salud, pues valdría mucho que te pudieras sentar a darte cuenta que llevas la programación de pelear con el hombre. Y el hombre, repito, no está ahí para que tú pelees, sino para que tú logres un trabajo en equipo, para que puedas complementarte, porque pues lo normal es que la mujer adulta se enamore, ¿no? Y que tenga una vida sexual, que tenga una vida afectiva, una compañía permanente y constante a través de su pareja. Pero no sabemos si se va a ir el primero o me voy a ir yo primero, porque es muy raro que los dos mueran al mismo tiempo, ¿no? Y ¿Y qué tal que se va él? Pues yo necesito saber organizar la casa, mantener la casa, estar en casa y también salir afuera y trabajar y recibir el reconocimiento y traer el mamut a casa hasta que logre organizarme. Pero si yo me voy primero, requiero que mi pareja sepa organizar la casa, cocinar, lavarse sus calzones y salir a trabajar y traer el mamut. Pero si no me relaciono con el hombre, ¿cómo aprendo todas estas habilidades? La alquimia, la alquimia arroja esto, la alquimia te da como resultado esto, que un día terminas desarrollando tu parte masculina y tu parte femenina y la pones en equilibrio, en armonía. A veces más masculina, a veces más femenina, pero tienes ambos recursos. Cuando yo empecé a integrar esto, recuerdo que compraba muchas camisas de vestir femeninas, pero al final eran camisas. Y me ponía la camisa, los jeans y el zapatito femenino y decía, pues me toca, ¿no? Me toca salir afuera, ir por el mamut,
traerlo a casa, llegar a casa y saber organizarla. Porque en mi caso, como el hombre y la mujer en mi genealogía le ha costado trabajar en equipo, la mujer pues le presentó muchos conflictos para poder valorar lo que el hombre traía a casa y el hombre presentó muchos conflictos para poder valorar lo que la mujer hacía en casa. Entonces nací yo, una persona que necesita salir a trabajar y valorar el lado productivo del hombre y regresar a casa y asistir a la casa, atender la casa y valorar el lado reproductivo de la mujer. Y esto es fantástico, porque ahora puedo valorar el trabajo de los hombres fuera de casa, pero también puedo valorar y reconocer el trabajo de la mujer dentro de casa y dices, honor a quien honor merece, reverencia a quien reverencia merece, porque es a ambos. Así se logra una familia, el crecimiento de los hijos. Y cuando te toca llevar una familia monoparental, pues lo harás con mucho amor durante un tiempo, hasta que venga la oportunidad de poder complementarte con lo masculino y poder tener ese gran trabajo en equipo. Y mi propósito ha sido que los podcasts no duren más de 30 minutos, pero a veces es casi imposible por los temas que me gusta compartirles. Pero pues me interesa mucho que la información de este mes de marzo te deje reflexiva y te deje en un estado de salud mejor, mayor, mental, emocional y físicamente, sabiendo que cualquier situación que por ahí encuentres puedes contactarme y puedo acompañarte a darle comprensión a eso que tú ya estás lista para resolver. Entonces el festejo del Día de la Mujer de marzo 2027 será muchísimo más completo, porque antes de pedir el respeto, el valor y el reconocimiento para la mujer, es la mujer la que necesita otorgárselo. Y si no nos reconciliamos con el hecho de haber nacido mujeres, esta pelea interna la vamos a proyectar afuera y nos encontraremos siempre en estas desventajas. Les agradezco mucho su atención, sus ganas de continuar mejorando y les prometo que nos vamos a saludar en el podcast de abril, pero mientras tanto quiero dejarte un abrazo de mujer a mujer. Y no significa que este podcast no lo puedan escuchar los hombres, porque vendrá el mes donde vamos a festejar el Día del Hombre y también podré compartirles mucha información desde el principio masculino para que continuemos complementándola y hasta alcanzar el equilibrio. Muchísimas gracias. Un abrazo y nos estamos escuchando en la próxima. Bendiciones.